¿Está Marcos? Sí. Bueno, chicos, bienvenidos a Ey Mama. Pablo. Rafa, Pablo. Hoy venimos a hablar de un tema un tanto sensible. Es un tema que muchos no nos atrevemos a abrir ese tabú porque parece como que está todo muy normalizado, parece que nos cuesta rascar más allá de la superficie en este tema, que es el alcoholismo. Corregirme si digo alguna palabra que igual no estoy familiarizado, vamos a decirlo de alguna manera, pero vosotros sois alcohólicos rehabilitados, ¿verdad? ¿Es así la palabra? La asociación se llama así. Nosotros trabajamos adicciones en general. Adicciones, O sea, pues, de hecho, los dos somos policonsumidores. O sea, el alcohol igual era nuestra droga más utilizada, pero utilizábamos yo por lo menos todo lo que había en el mercado en su tiempo. Entonces, adicciones. Pero la asociación sí es Alcohólicos Rehabilitados de Miranda de Ebro. Ajá. Ahora vamos a presentaros, a que contéis vuestra historia, un poquito el tema de la asociación y demás de Aremi, pero antes de nada tengo dos preguntas para vosotros, ¿vale? Una es, si tuvierais un superpoder, ¿qué superpoder tendríais? Esa sería la primera. Y la segunda sería, si vuestra vida fuera una película, ¿qué título tendría y qué género sería? Comedia, drama, ciencia ficción, thriller, lo que queráis. Empezamos por la de superpoderes, venga, va. Y ya me lo sabía, que me lo he visto. ¿Qué has visto? Yo el superpoder sería comer sin engordar. Comer sin engordar, ¿no? Oye, Lo tengo clarísimo. No es mala, ¿eh? No Alguno es mala. ya tiene el superpoder ese, pero a mí, de verdad que me encantaría. ¿Rafa? Yo, ya lo saben casi todos, mi superpoder me gustaría tener estas manos de los dibujos animados gigantescas. Sí, que van salen así, estirándose. ¿no? Vale. Tonto, que estás muy tonto, jornada completa. Para corregir alguno, ¿no? Ese sería un superpoder muy bueno para mí por deformación profesional. Super en este collejas, campo. super collejas. Efectivamente. Vuestra vida, ¿qué título tendría y qué género sería? Pues yo creo que la mía un drama con final feliz. Sería de afán de superación. Y el nombre, pues yo creo que igual Guía del Renacimiento pondría. Hostias. La verdad, sí. Yo el otro día pensando un poco en la pregunta, hay una serie que ha salido hace poco, que hay un libro antes que se llama Yo Adicto, que la verdad es que cuenta muy bien, yo creo, un poco la situación y la enfermedad que nosotros sufrimos. Y bueno, eso está muy trillado y ya está hecho, pero yo creo que en mi caso sería eso. Sí, yo me habéis pillado porque Claro. estabais todos preparados, lo sabíais, pero bueno, yo Tenía que haber chido un poco, hace mucho tiempo que tengo claro cómo sería el título. Es ligero de equipaje. Ligero de equipaje. Además va con mensaje, ¿eh? Sí, para mí mucho, ¿no? Porque yo he ido dejando el equipaje que no me ha interesado y cuando recuperé mi vida o la fui creando es cuando realmente se va por la vida ligero de equipaje porque no queda más remedio. Eso lo tendríamos que aprender no solo los adictos, sino el resto de la sociedad en general. ¿Quién es Rafa? ¿Quién es? Joder, qué complicado es. Bueno, complicado. Rafa es un hombre sencillo. Llevo muchos años. Tuve la gran suerte de caer en esta asociación porque yo empecé a consumir muy joven y a tener problemas. Con 12 años consumía salvajemente y me creaba problemas ya y todo esto. Y seguí durante muchos años en una película de acción que yo creía, pero vamos, que era un drama asqueroso y tuve la gran suerte de encontrar esta asociación, de encontrar muy buena gente que me abrieron un poco los ojos. Me costó muchísimo dar el paso y tirar para adelante, pero luego he ido adquiriendo lo que yo he creído que me ayudaba en la vida, ¿no? Y la verdad es que me ha ayudado. Sin más, una persona sencilla, sin más, y que camina todos los días, que tiene una filosofía aprendida muy buena, que es el solo por hoy, que es yo vivo el presente, lo demás ahí queda y mañana ya veremos lo que pasa. El pasado se fue y el futuro vendrá. Sí, ¿verdad? sí, pero vivido realmente, no se quedan palabras, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento y lo nuestro ha sido muy serio y yo no quiero nada de la vida de antes. Quiero la vida que tengo ahora, con sus reveses, con sus historias y a funcionar. Pues yo tengo mucha suerte de haber llegado a Aremi, pero hasta que llegué a Aremi, pues un poco la historia es diferente, pero la enfermedad es la misma, que es un poco lo que venimos, yo creo, a contar aquí, ¿no? Ajá. Y es cierto que yo el consumo lo hacía en un principio, pues como todo el mundo cuando empieza igual con 15 años, fines de semana, y yo no me daba cuenta de la manera que tenía de consumir, pero ya con 18 años
todos los fines de semana, absolutamente todos, salía y me emborrachaba, todos, sin excepción. De hecho, fui a estudiar la carrera, ya soy enfermero y trabajo aquí en Miranda, y me fui a estudiar fuera a Soria, y yo me acuerdo que todos los fines de semana, y ahí ya en la universidad con los jueves universitarios, todos los jueves que salía, me emborrachaba todos, absolutamente todos, pero no lo veía como un problema, porque es un poco todo lo que hace la mayoría. Y, Claro, es algo que es muy claro, común, ¿no? Claro, Entre es muy los jóvenes, común. sobre todo. Encima, yo no recuerdo que haya nadie a mi alrededor que me dijera, oye, macho, te pasas todos los fines de semana acabas mal. Yo me acuerdo que al día siguiente con unas resacas de espanto, de no acordarme qué había hecho el día anterior, de mirar el móvil y ver a ver qué es la que había liado, si alguien me había dicho, que yo creo que a todos nos ha pasado, ¿no? Pero a mí me pasaba todos los fines de semana y siempre que salía tenía que salir a consumir beber alcohol. Y después fui probando otras cosas, que al final yo pensé que era diferente, pero es la misma mierda, es todo el rato lo mismo. Lo que pasa es que ahí ya empezaron los problemas a aparecer, ¿no? Eso ya estaba ya aquí en Miranda. Y ya trabajaba aquí. Y ya cuando empecé a tener algún problema en el trabajo, problemas con la familia, pues empezó a estrechar un poco el cerco, porque yo seguía intentando mantener una realidad que no existía. Yo en principio no consumía todos los días, pero prácticamente todos los fines de semana. O podía y llegaba a estar sin consumir 15, 20 días, un mes, pero luego el día que volvía a probar cualquier cosa, ya se llamara alcohol, se llamara cocaína, volvía, pegaba petardazo, al día siguiente me sentía hecho una mierda, otra vez a volver a empezar, a volver a construir, y esa es la definición. Entonces, pues me tocó, o por lo menos igual, eso ya fue un poco porque mi familia ya estaba bastante tocada y había tirado ya bastante de ellos, pues decidimos entre todos entrar en un centro de rehabilitación, apartado de la sociedad, un poco para parar el consumo. En una primera instancia no hice prácticamente nada, sí que estuve 5 meses, pero en un centro no hice nada. Y luego en el segundo en el que estuve, pues salí con las ideas un poco más claras. Sí que acabé lo que se dice, hay un programa que son 9-10 meses, y salí un poquito mejor, salí igual con las ideas un poco más claras y teniendo claro que el problema que tenía no era ninguna chorrada y que me había jugado la vida, porque era así. Porque es que estaba perdiendo, todavía perdió prácticamente la capacidad de trabajar. Aquí en Miranda no me dejaban trabajar hasta que no tuviera un informe positivo de que estaba bien, había perdido prácticamente toda la familia, tenía una hipoteca que había perdido, habían estado pagando intereses. mis padres habían tenido que estar pagando mensualidades porque yo me había quedado sin nada. Es que había trabajado una barbaridad y ganado un montón de dinero, pero lo había destruido todo. Entonces sí que es cierto que cuando me acuerdo cuando volví a trabajar, que ya estaba un poquito mejor, que ya conseguí un informe positivo, pues apareció Aremi en mi vida y aparecieron en mi centro de salud, ¿no? Y yo, que pensé que estaba estupendamente, les dije, voy a ir yo ahí a vosotros a deciros cómo se hacen las cosas. Y a ver si os enseño un par Sí, de sí, os cosas. enseño cómo se hacen las cosas. Que yo ya sé que lo he hecho muy bien y lo cuento muchas veces siempre allí, que cuando nos presentamos, cuando viene alguna persona nueva, y lo cuento siempre porque a mí es algo que me ha cambiado la vida. Y es que yo me acuerdo que entré en la sala de Aremi y vi una cantidad de gente horrible y me llevé un disgusto. Dije, cago en la leche. O sea, yo pensando que soy el único que ha conseguido hacerlo, digo, y toda esta gente que parece aquí que está bien, no me lo puedo creer. Y me llevé una decepción según entré, y luego cuando salí, yo creo que ha sido el sentimiento más bonito que he tenido nunca, que es que sentí que ya no estaba solo. Porque sí que es cierto que tú por la calle a la gente le puedes contar un poco cómo funciona esta enfermedad, pero creo que hasta que no la vives o no te ha tocado de cerca, no entiendes. Y es cierto que hasta que no encuentras a otra persona como tú, enferma como tú, y eres capaz de hablar con ella, no te sientes comprendido. Quizás esa complicidad. Entonces, ¿no? A mí, el estar en esta ciudad y ya no sentirme solo, para mí eso es una de las cosas más bonitas que me ha pasado nunca, y una de las cosas que sigo sintiendo. Seguimos acudiendo a terapia todas las semanas cuando tenemos que hacerlo, y de verdad es un orgullo porque las herramientas que te da, la capacidad y el margen que te da de superación en tu vida es increíble. Mola mucho como lo dices, porque tiene sentimiento de familia, ¿eh? Sí, o sea, sí. Incluso Lo has quizás dicho te emocionas, estupendo, ¿verdad? Lo has dicho estupendo, y nosotros allí lo decimos, y a cada uno que entra el primer día le decimos, es que esto es una familia. Es una familia. Es una familia. Chicos, ¿cuándo os dais cuenta que no necesitáis solamente el alcohol para salir de fiesta, como tú decías, sino decir, es que lo necesito para afrontar cualquier situación de mi vida, cualquier problema, cualquier circunstancia adversa que podemos tener cualquiera de nosotros? ¿Cuándo comenzáis a daros cuenta, o si de verdad os dabais cuenta de que teníais esa adicción al alcohol? Darte cuenta es a tu manera, ¿sabes? Porque lo utilizas, pero es lo normal. Te pasas, pero es lo normal, todo el mundo. Y todo el mundo lo hace, ¿no? Te mientes y te justificas y te lo crees, te lo llegas a creer porque te interesa creértelo. Pero yo realmente sé que tengo problemas
que había un problema desde siempre. Otra cosa que era un problema compartido, lo teníais todos en el mundo, no era solo yo. Pero yo era un poco más animal y me metía en problemas bastante más gordos. Pero yo, cuando ya me harté de esa vida, me harté porque ya eran más los problemas, bueno, eran más desde siempre los problemas que las alegrías, ¿no? Pero cuando ya no había ni un minuto de alegría, era mantenimiento, problemas, 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 y yo lo que quería no lo tenía muy claro, pero lo que no quería sí. Y fue cuando decidí que algo había que hacer, ignorante de mí, ¿no? Porque además no conocía ningún recurso ni ninguna salida hace muchos años también, por suerte para mí, ¿no? Pero existía Aremi en Miranda entonces. Y bueno, yo creo que darme cuenta, me he dado cuenta siempre, pero a mi manera. Que yo creo que siempre así, o sea, por desgracia. O sea, no hay nadie que venga con esa lucidez. No, no, yo el 15 de marzo del 2022 me di cuenta del gran problema. Esos son discursos, porque al revés, te sigues mintiendo, no pasa nada, sigues utilizando, trapicheando, sobreviviendo. Te sigues mintiendo, ¿no? Entiendo que también te Sí, sigues a mintiendo. ti y a los demás, porque tienes que sobrevivir de alguna manera y tienes esos miedos, te tienes que poner la coraza. Cada capa que te pones es una batalla más, ¿no? Una batalla más perdida, porque todas son perdidas. La verdad es que es triste, es muy triste. Pero tú sigues fomentando que aquí no pasa nada y que todo es alegría, ¿no? Por esos 10 minutos de que se te olvida todo y después has creado un problema terrible, ¿no? Tienes el problema más grande del mundo. Que tú dices, oh, lo que pasa, sales esa noche y le haces pequeño, te creas La típica otra frase más de gorda. ahogo mis penas en alcohol, ¿no? Sí, pero es que luego al día siguiente... Es que está muy arraigada, ¿no? Sí, Esa frase. lo poético queda muy bonito, está todo muy bien, pero la realidad supera la ficción. En este caso siempre, además. Es triste, pero es así, ¿no? Hay mucha alegría después, como estabas viendo a Pablo, con que ¿verdad? Que Sí, verdad, sí. yo me sonrío mucho, me gusta, porque me acuerdo de su primer día y del de muchos, ¿no? Pero es alegría. Pero luego está la otra parte, ¿no? La sombra, la tristeza. Claro. Es súper triste hasta que decides cambiar tu vida, que entonces se abre un abanico de posibilidades que es increíble, ¿no? Increíble. Ves la luz de repente. Pero no solo la luz, es que mira, había uno que luego, por cierto, se fue a consumir y ha vuelto otra vez y yo le aprieto mucho con eso, que un día por iniciativa propia en una terapia me dice, esto de la rehabilitación para mí ha sido como si hubieran tirado un muro que tenía delante y de repente veo un horizonte, lo poético a tope, oye, me encantó, digo, este tío. Al mes estaba consumiendo el artista, ¿sabes? Que luego ha vuelto y estaba, yo le aprieto mucho con el muro famoso, pero si somos realistas es eso, de repente dejas de consumir y vienen los miedos, las incertidumbres, que va a ser de mí, yo no voy a ser capaz, todo lo que no hablas. Claro, con porque nadie. igual muchas de esas personas igual tienen incluso miedo a la lucidez. Pues, o sea, vosotros llegasteis a un momento que teníais miedo a la lucidez. Teníamos miedo a tener miedo. Sí. La realidad de esto es que te metes en ese agujerito que crees que es el único recurso y la única salida que tienes, la válvula de escape para tus problemas, no resuelves nada, vas creando un círculo vicioso a tu alrededor y destruyes todo lo que tocas y te vas hundiendo, hundiendo, hundiendo cada vez más, ¿no? Pero tú sigues por miedo, siempre, es miedo, Me inseguridad. ha gustado mucho la frase de es miedo al miedo. Miedo a tener miedo, sí, pero eso es muy común en la vida. O sea, Sí, sí, está claro. ante cualquier Sí, sí, en incidencia, cualquier circunstancia, está claro. circunstancia de la vida, somos así. Lo que pasa es que nosotros tenemos una cosa muy buena, que es que una vez que abrió la puerta a Pablo y lo estaba describiendo a su manera, estás en un sitio que el idioma que se habla tú lo conoces perfectamente. Es como si te llevaran a otro país, pero de repente habla la gente y tú entiendes todo. Dices, hostia, yo había creado unas expectativas de dónde venía, pero esto es lo mío, ¿no? Aunque no se lo digas a nadie, aunque te cueste meses intervenir, aunque haga lo que haga, pero de repente tú estás en un sitio que lo que se dice es la historia de tu vida, que nadie se la ha podido Te contar. sientes identificado. Totalmente. O sea, desde la primera a la última palabra, si lo quieres hacer real. Entonces, es grande, muy bonito, ¿no? Una de las grandes preguntas que yo me hago, y creo que es una pregunta muy extendida, muchas veces cuando tú quedas con los amigos para tomar un cacharro, ¿no? Se suele decir, vamos a tomar un cacharro.
hay una corriente que dice que, claro, que yo voy de un amigo y si tengo a 5 amigos míos tomando 5 cervezas, si yo me pido un botellín de agua, parece que soy el raro. ¿Qué quiero decir con todo esto? Que parece que a veces la sociedad o la gente que te rodea, o algunas personas que te rodean, parece que te empujan de alguna manera a seguir al rebaño, ¿no? Si, hombre, si ellos están tomándose 5 cervezas, ¿cómo no me van a tomar una cerveza? No me va a pedir un botellín de agua, me va a pedir una cerveza. Yo lo veo un poco absurdo, me parece de mente pobre. Yo sí quedo con mis amigos, si me apetece beber un botellín de agua, me lo bebo, un café o cualquier otra cosa. Pero sí que es verdad que mucha gente parece que se ve influenciada por lo que pasa a su alrededor. ¿Vosotros consumíais de una manera influenciada y porque el resto de vuestros amigos o gente cercana lo hacía, o porque realmente a vosotros os salía? Yo creo que siempre empiezas así, ¿no? Y un poco influenciado por lo que dice tu alrededor. Lo que pasa que en mi caso, por ejemplo, que yo te puedo hablar de mi caso, llega un punto en que no eres capaz de decir no, yo no quiero tomar esto que ya me hace daño. Entonces, nosotros lo decimos mucho en Aremi, el alcohol parece que es la única droga por la que tienes que pedir disculpas por no tomar, ¿no? Tal Porque cual. lo que dices tú, claro, la primera parte Efectivamente, es esa, me pide el botellín de agua, pero es que el día que te pides el botellín de agua dice, ¿qué te pasa? ¿Estás malo? ¿Te duele el estómago? ¿Estás tomando antibiótico? Entonces parece que te tienes que excusar, ¿no? Y luego nos pasa, y a mí me pasa, que después de dejar de consumir tienes claro que te ha hecho daño y yo ya después de tiempo y de estar tiempo bien, pues vas a una cena y de repente alguien no te dice, pero tómate un vino. Y dices, no, no quiero tomar. A la segunda, pero tómate un vino. No, no quiero tomar. A la tercera, yo ya tengo la capacidad, pues porque es un trabajo que hemos hecho y que la asociación me ha dado la oportunidad de hacer y soy capaz de decir, oye, mira, yo ya he tenido problemas con las Con el sustancias en alcohol y ya general. está. Digo, y parece que tienes que decir eso para que la gente, en principio, lo tome y lo asuma como una droga, que es el problema que hay, ¿no? Que no se asume como tal y que realmente lo que dices es el raro el que no bebe, es el raro el que no consume. Con el alcohol el problema es que está súper aceptado porque es una droga legal, ¿no? Y sí que es cierto que, pues, que lo vemos y lo vemos con el botellón, lo vemos con que, pues, que todo te induce. Y lo que pasa es que yo creo que la educación ahí es lo que falla, ¿no? Un poquito. Y es muy difícil también cuando estás con el grupo de amigos. Yo me acuerdo con el grupo de amigos cuando empiezas a beber, empiezas a beber así. Todo el mundo bebe y ¿tú qué vas a hacer? Pues hacer lo mismo. Lo que pasa es que, claro, luego marcar la línea, a ver quién la marca. Claro, Es complicado. es complicado. Llevo rondándome una frase desde que Chris coordinó todo esto, ¿no? Para estar con vosotros, que era una palabra que definierais la palabra, que es el alcohol. ¿Cómo definiríais el alcohol? Pues Y es una pregunta que me he venido, fíjate que es muy sencilla, y muy tonta la pregunta, pero para vosotros, ¿qué es el alcohol? Para mí, yo ya te lo he dicho, eso es droga, es así. Y a mí me parece más la palabra importante, porque no se considera como tal. Cuando hablamos, y bueno, se dice, ¿no? En los telediarios se dice, el alcohol y otras drogas. No, 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 perdona. Es todo lo mismo. Y la gente se lleva las manos a la cabeza cuando dices cocaína. ¿No? No, y cuando dices alcohol no hay ningún problema. Y es exactamente el mismo problema. En la asociación, una de las cosas que a mí más me costó aprender, porque yo me acuerdo al principio cuando llegué a la asociación que dije, mi problema es la cocaína. Porque la pregunta que has hecho antes, de cuándo te das cuenta, yo no me di cuenta porque tenía que hacer cualquier cosa consumiendo. Yo me di cuenta porque empezaba a consumir y me apartaba. Y lo hacía solo, a mi bola, de manera completamente autodestructiva. Entonces, a mí cuando en el telediario se dice alcohol y otras drogas es que estamos completamente equivocados. Igual que la gente que lee Alcohólicos Rehabilitados de Miranda es cualquier sustancia, porque el problema no es la sustancia que consumes, da igual. También tenemos gente sin sustancia, gente de juego. El problema no es la sustancia, eres tú, que tú no eres capaz de dejar de consumir esa sustancia, se llame juego, se llame alcohol, se llame cocaína, se llame porros, se llame lo que se llame, y te ha dado problemas ya. Tú no eres capaz de dejar de consumirla cuando ya te ha dado problemas graves en tu vida. Entonces, el problema no es la sustancia, eres tú, que eres tú el que ha desarrollado la enfermedad y que no eres capaz de marcar la línea. En Aremi lo decimos mucho, es una enfermedad crónica, mental crónica, y que tiene una ventaja con el resto de enfermedades, y es que no te la puedes quitar porque es crónica y es lo que la define, pero sí que es cierto que se puede parar. Y se puede parar parando el consumo. Ahora, eso sí que hay que tener claro, y nosotros es una de las cosas que también cuesta muchísimo darse cuenta, es que solo no se puede. Es una enfermedad que necesita pues, de ayuda. Acompañamiento, ayuda. Y nosotros, basta que venimos de donde venimos, creemos que la mejor ayuda es la nuestra, está claro, la de nuestra Rafa, asociación. ¿para ti qué es el alcohol? Es que hay muchas definiciones, que según en qué momento de tu vida estés, ¿no? O en qué posición del camino estás. Yo no soy ningún intransigente con el consumo, como hablábamos antes, fuera de cámara, ¿no? Yo creo que las personas que no tengan, tú las has explicado muy bien. Si tienes la capacidad y la libertad de poder decir no cuando te apetece, pues ole.
Pero para mí ha pasado por muchos factores, ¿no? Primero era un veneno, porque me estaba destruyendo la vida, literalmente. Se llevó por delante el alcohol y el resto de las drogas a mucha de mi gente, de la que circulaba conmigo, que se habían criado de niños, que jugábamos, están enterrados. Yo, si me pongo a contarlos ahora... Claro, es que tú vienes de una época muy diferente, Sí, quizás a la nuestra, sí, ¿verdad? pero no tiene que ver. También ahora seguimos Se muere enterrando gente, ¿sabes? Sí, bueno, Lo que sí, pasa claro. que era más visible en los 80, fíjate todo lo que se vivió al principio de los 90, pero en principio era veneno, porque era un veneno, después es una droga, sin más, como otra cualquiera, que para mí no la quiero cerca de mí. No estoy en contra de que la gente, bueno, mi mujer, por ejemplo, si sale un día conmigo y si le apetece echarse un vino, pues se lo echa, que aquí no somos talibanes ni nadie, ni estamos en contra de nada. De hecho, hablábamos de algo que creo que habría que destacar. Yo tengo claro que ningún hostelero o ninguna persona que se dedique a estos temas quiere a nadie conflictivo, consumiendo a su lado, ¿no? No, pero también, no, es que le has dado, que esto es libre y la puerta está abierta tanto para entrar como para salir, ¿no? Pero sí, la definición no podría ser esto, ¿no? Para mí tiene muchas definiciones en función del día, pero lo de veneno sigue siendo más porque veo mucho, porque trabajamos en esto y porque llegan los compañeros y compañeras de la manera que hemos llegado todos, y hay mucha miseria detrás y mucha tristeza. Y luego mucha alegría, por suerte, ¿no? Pero eso no lo quiere ver nadie, ¿sabes? Joder, estamos tocando temas súper delicados y a mí me gusta, ¿eh? Me gusta porque al final también intentamos también remover un poco conciencias, ¿no? Que también es importante. Uno de los problemas del alcohol y de otras drogas, porque parece que estamos hablando solamente del alcohol, pero no, es el tema de consumir a escondidas, de tener vergüenza de que la gente te vea en público bebiendo, el mentir diciendo que no bebes y por detrás te estás bebiendo sin que la gente te vea. ¿Os encontráis con muchos casos de ese perfil? Sí, pero estos son formas, ¿eh? La persona que está haciendo eso ya es que tiene un problema. Ya ha cruzado la línea. Porque en principio el bebedor social, que puede llegar a tener la misma consecuencia que la persona que tú me estás describiendo, bebe a las claras, ¿no? Como una costumbre, como que es lo que hay, que es lo que pasa, pero luego cruzas la línea igual, ¿no? Pero lo que tú me detallas son problemas antes. O sea, si alguien tiene que hacerlo a escondidas, se tiene que avergonzar. Eso pasaba mucho con el alcoholismo femenino antaño, ¿no? Que era algo mal visto socialmente, a escondidas siempre. Ha cambiado, por desgracia, ha cambiado en que ahora no se te ocultan tanto, ¿no? Pero la miseria sigue siendo la misma, ¿no? Pero sí, eso claro que se ve, siempre se ve. Al final son sintomatologías, ¿no? La sintomatología, quiero decir, está muy, en ese momento lo que dice Rafa está muy clara, si estás viviendo a escondidas, porque te da vergüenza, porque no quieres que te vean, es que el problema ya está O instalado. incluso lo niegas. O incluso lo niegas. Pero ¿sabes qué pasa? Que eso es mentir, ¿no? Y mentir es otra de las cosas y otra de la sintomatología que define esta enfermedad. Porque yo creo que a cualquier persona que se te pone delante y por primera vez, porque llega a la asociación, porque llega a la consulta y dice, no sé si tengo un problema de esto, si le hablas de que tú, porque al final es una cosa que intentamos también en la asociación, no decirle a la gente lo que tiene que hacer, porque a nosotros nos han dicho una y un millón de veces antes de empezar un tratamiento en condiciones de estar bien, lo que teníamos que hacer y que hemos seguido haciendo, lo que nos ha dado la gana, hasta en el momento en el que hemos tomado la decisión de dejar el consumo de verdad, ¿no? Entonces, yo creo que, y es una cosa que a mí me ha pasado muchas veces cuando viene alguien nuevo, que le dices que estás hasta los huevos de mentirte a ti y de mentir a todo el mundo, y eso lo entienden a la primera, por lo menos esa es la sensación que me da a mí, porque es una sintomatología clarísima, porque no eres capaz ni de decir la verdad cuando das la hora. O sea, si intentas engañar en todo momento, intentas esconder en todo momento, porque al final te estás mintiendo a ti mismo y no tienes ni la capacidad de decir que no a una cerveza ni la capacidad de decir qué hora es. O sea, es otro de las sintomatologías. Entonces, la que dices tú es muy clara, pero luego lo que dice Rafa, que el que está por ahí, que es capaz de estar y que, bueno, igual... Joder, macho, ¿eh? Muchos caminos conducen al mismo sitio, ¿no? Sí. Y por desgracia, fíjate, esto es algo que lo hemos hablado antes y igual te piso porque lo querías decir No tú, pasa nada. Adelante. pero mira, siempre que llegamos a un foro como el vuestro, que se supone que hay igual más juventud viéndolo, toda esta historia, a mí me gustaría aprovechar
como nos creemos tan libres y esta sociedad esta enfermedad lleva incluida de serie, pues un poco la estigmatización de la misma, ¿no? El que cuando alguien ya está pasado, eso es un problema que no es mío, que no es de lo de aquí, que no es lo de lo de allá. A ver si se pira. Sí, pero no solo me refiero a gente que se dedique a esto, sino familias, el que dirán, todas estas historias, está mal visto. Yo llevo muchísimos años en esto y lo único que no ha cambiado, fíjate, que la información la hemos mejorado en años luz de cuando yo empecé en esto, porque llegábamos a donde llegábamos y estábamos mal vistos, pero yo ahora pongo un stand que nos ha pasado constantemente en la puerta de tu local y lo ponen quesos mirandeses y tal, hostias, alcohólicos, y hacen así el quiebro, ¿sabes? ¿Tú crees, Rafa? Sí, ¿Tú crees que ese? Bueno, eso nos pasa pasa siempre. sí, todos los ¿eh? años. Eso nos pasa siempre. Hostia, pues me entristece porque pensaba, vamos, Que habíamos pensaría... evolucionado más, Sí, ¿eh? Pues sí, nada, verdad, sí, sí. es triste porque, mira, siendo una enfermedad que nos puede pasar a todos, que nadie está libre, padres, hijos, tíos, sobrinos, nosotros mismos, nos puede pasar a cualquiera, Sí, sí. porque de hecho Lo tenemos a mano. somos gente normal Y lo tenemos a mano. Las adicciones están ahí, ¿no? Hasta que no te toca, suenan muy mal estas frases. Bueno, si suenan mal, llega el enfermo, y yo les aprieto mucho en esto, que es curioso, ¿no? Joder, es que alcohólicos rehabilitados, podríamos haber puesto personas con un pequeño problema de adicciones y quedaría como más cuco y volvería no, más esto, gente. tal. Más too much, más too much. Sí, sí, no me entiendes, pero la realidad es que la sociedad no ha cambiado. Las administraciones ayudan muchísimo más que antes, muchísimo más, pero yo tengo la impresión, como crítica hacia todos en general, de que es un poco porque hay que hacerlo, pero que tampoco te creas que tenemos esa afinidad. Los medios, pues yo he tenido épocas mejores con ellos, de tener un programa mensual para informar, pero que seguimos estando mal vistos. Mal vistos hasta que te hacemos falta. Claro. Y la historia de esto sería que nos conocieran, que somos personas normales como todo el mundo, que hemos tenido una enfermedad que la reconoce la Organización Mundial de la Salud desde años luz. Y Hombre, el alcohol, igual corrígeme si me equivoco, pero el alcohol será de las drogas más antiguas que hay en el mundo. totalmente. ¿No? Y se ha utilizado igual 2000 años antes de Cristo, ahora, fíjate qué tristeza. Vaya marketing hizo Cristo con el vino. No, exacto. Madre mía. Qué tristeza tenemos, ¿no? Pues sigue pasando y sigue cayendo gente. Ahora, el otro día escuché un estudio, el último estudio que hay, dice que en jóvenes ha bajado muchísimo el consumo y el hachís. Muchísimo. Yo siempre que me vienen estos temas... Pero ¿con qué vara de medir lo miden, no? me vienen lo mismo. No, hacen los estudios que hacen las administraciones y con eso ya te lanzan la noticia y ya está, pero hay que estar en la calle, Claro. Hay que recibir a la gente que viene, hay que ver las problemáticas en general, en jóvenes, en institutos, en estas historias, lo que tenemos de consumo. Muchos de ellos se van a quedar en el camino, y de ellas. Yo eso lo he vivido, pues muchísimos años llevo viviéndolo. Entonces, que me cuenten películas a mí con una persona que se me vaya por esta mierda, yo creo que es lo suficientemente importante para que nos informemos todos y cuando empecemos a tener oye, que aquí puede pasar algo, coño, infórmate, pide información o lo que sea, que no pasa nada, que porque ponga alcohólicos... Que no somos bichos raros, ni joder. picamos, ni se te pega nada, ni nadie te va a decir, que no todo el mundo, pero una inmensa mayoría sí, por desgracia. Y no ha cambiado, no ha Pues mira, cambiado. me entristece porque yo pensaba que estaba mucho más normalizado todo, ¿eh? yo Te lo suelo digo en decir serio, ¿eh? Porque es real, ¿eh? Y no ha cambiado, no ha cambiado. Y cuando nosotros participábamos en esto de las asociaciones, que mira que hay puestos, pero eran quiebros así, haciendo curva, ¿eh? Bueno, no sé, igual te atracamos o algo. Esos tiempos ya pasaron por mi vida. Ya no atraco a nadie ni hago ninguna Fíjate. cosa rara, ¿no? Pero eso sigue ocurriendo. O libro yo porque me conocen ya de muchos años y ya está, pero este ya no. Es lo de siempre, es lo de siempre. Es triste. Mira, me entristeces, de verdad. Te lo vuelvo tercera vez que te lo digo, ¿eh? Me entristece porque pensaba que estaba mucho más normalizado, la verdad, ¿eh? Hay una pregunta que siempre me ronda la cabeza y os lo digo muchas cosas casi en primera persona, ¿no? Que es en las familias, ¿vale?
las familias que rodean a esa persona enferma y que muchas veces no ponemos el foco en ellas. No, sí, tranquila, que tu hijo se pone borracho de vez en cuando, ¿no? O tu hija se pone borracha de vez en cuando. Y las familias al final pasan por un proceso muy, muy fuerte de aceptación, de apoyo, de negación. Bueno, me imagino que vosotros pasáis, o sea, tenéis casos de esos todos los días. ¿Qué papel tiene la familia en todo esto? Es igual, ¿eh? Quiero decir, La familia pasa a ser alcohólica, al final son como ese, enfermos. como lo comparo mucho con el fumador pasivo, Pero esto, mira, ¿vale? fíjate, Como el fumador pasivo. Pero a lo bestia. Sí, pero escucha, cuando hablamos de enfermedad mental y hablamos de una esquizofrenia, todos tenemos claro que la familia que tiene alrededor lo va a sufrir. Y con esto pasa igual, es una enfermedad mental y la familia la sufre de la misma manera. Y lo mismo que nosotros tenemos que hacer una rehabilitación y que estamos en una rehabilitación, al final ellos la tienen que hacer también. En Aremi se ofrece la terapia de familias realmente por eso, porque al final tenemos muchos casos de familias o de enfermos que han tenido una evolución muy buena, pero que la familia está muy mal, muy tocada y que tienen que hacer una rehabilitación también para mejorar a la vez, porque claro, nosotros hay muchas veces que mejoras muy rápido porque sí que notas en muchos casos rápido el que dejas de consumir, que empiezas a estar físicamente mejor, que empiezas a pensar con más claridad, pero claro, todo el daño que has hecho, todo lo que has dejado atrás, todo eso tampoco es tan sencillo superarlo, tampoco es tan sencillo perdonar, igual que nosotros hablamos muchas veces en terapia de que nos tenemos que perdonar a nosotros mismos por lo que hemos hecho, aprender a que somos responsables de nuestra enfermedad y de lo que hemos hecho con ella, pero no culpables. Igual con la familia. Y el estigma es igual para nosotros que para la familia, porque en muchos casos, y al principio, la familia con el estigma que hay con la enfermedad, lo único que tratan es de apoyarnos y su manera de apoyarnos es ocultar lo máximo alrededor, qué es lo que está pasando. Y al final eso a nosotros no nos ayuda, pero es que la familia tampoco tiene la capacidad ni una educación para saber que eso tampoco nos está ayudando. Entonces, de la misma manera, necesitan un tratamiento igual que nosotros muchas veces y hay veces que les cuesta igual muchísimo más que a nosotros porque al final todo lo que hemos hecho y que ellos han sufrido y todo lo que ellos se han desgastado con nuestra enfermedad, porque hay que tener claro que yo, por lo menos en mi caso, que en un principio yo seguía haciendo lo que me daba la gana y tirando de mis padres a tope, de dinero, de al final me acabé yendo a vivir con ellos y dejando el piso donde estaba viviendo, entonces de la carga emocional que es grandísima, ¿no? Y el daño emocional y psicológico. Y psicológico que es grandísimo. Entonces sí que es cierto que ahora en el punto en el que estoy ahora, pues agradecidos mi madre hay veces y yo hay veces que me emociono cuando me dice, y yo ya de esa parte ya no me acuerdo. Sí se acuerdan porque el otro día yo me acuerdo en la comida con mi padre y estaba con mi mujer y me decía, dice, yo es que, o sea, ahora mismo veo una persona completamente diferente y eres el mismo. Lo que pasa que lo que has hecho es encargarte de tu vida, poner las cosas en su sitio, aprender de la enfermedad y aprender a que tiene un tratamiento y que tú lo puedes seguir. Rafa, No, yo creo que lo ha explicado. no le pones ni un pero, ¿eh? No, pero lo que ha dicho ninguno, ¿no? Podría añadir, ten en cuenta que yo he sido un mal hijo, un mal padre, tengo todas las medallas cogidas en este tema, ¿no? Hasta que puse remedio con mi vida, pero creyendo que me estaba aportando, que era uno de los mejores del mundo, ¿no? Y la verdad que era destructivo por todo lo que tocaba. Entonces me pilla, además soy padre de adicto también, entonces también soy familia. Eso sí que es un cacao un poco, ¿no? Porque yo sé cómo tiene que funcionar para tener. Tengo la suerte de que lleva mi hijo 20 años sin consumir, o sea, da gusto, tiene su vida rehecha, su familia, todo yo estoy orgullosísimo de él, ¿no? Pero nosotros somos lo que somos, ¿no? Somos destructivos y a la familia la aniquilamos, la quemamos por todas las partes. Y luego, claro, también ocurre que una vez que salimos nosotros también somos los protagonistas de la película, ¿no? Que todo está muy bien y tal, y se siguen quedando también un poco en segundo término. Esa invisibilidad que rodea por la miseria que han tenido que vivir, perdón, joder. Lo que no solo lo que han vivido, sino lo que han escondido, lo que han tapado, que muchas... La resiliencia de estar ahí sin... Totalmente. Luego la impotencia. Tú imagínate la impotencia de ver morir a un hijo todos los días un poquito, o a un padre o a una madre, que está ahí.
constantemente, ¿no? Son tan enfermos como nosotros y tan protagonistas en esta enfermedad indirectamente porque ellos no la tienen y les hemos obligado a tenerla como nosotros. Entonces, fíjate tú, si son importantes, también te digo, ¿no? Gente que, por desgracia para ellos, han llegado a este mundo de la rehabilitación sin familia, pues también han funcionado y han tirado para adelante y han sido luchadores muy grandes. Yo tengo grandes recuerdos de compañeras y compañeros que por circunstancia de la enfermedad han destruido todo lo que tenían a su alrededor y luego arregla esto, compañero. Entonces, bueno, se sigue viviendo y se sigue viviendo bien y la familia, una vez que está... En muchos de los casos se implica después, incluso, ¿eh? En otros casos, pues se lavan las manos como es normal, ¿no? ¿Qué opinas, Rafa, de las familias que deciden soltar, que no pueden más? Porque también habrá esos casos, como Sí, tú decías, ¿no? Muchas veces. Claro, ese sentimiento ¿son culpables, no son culpables? Claro, porque llega un momento que igual muchas situaciones a la familia dicen, ya, hasta aquí hemos llegado, porque si no vamos a morir nosotros. Es que No, porque creo que esas situaciones pueden llegar a darse. Sin duda. ¿Cómo lo veis vosotros? Mira, yo les suelo hacer una pregunta a mis compañeros cuando tengo la oportunidad o están pillados. Y le digo, ¿cuánto hubieras aguantado tú a tu madre de lo que ella te aguantaba? Qué buena pregunta. Y resulta que todos, el 10%, el 15%, hay algún mentiroso con todas las palabras que dice, yo lo mismo, digo, no te creo, porque yo soy un adicto. Y yo no hubiera aguantado nada de lo que me han aguantado a mí en ningún momento. Entonces, ahí está la familia que ya por desesperación y que no puede hacer otra cosa decide lavarse las manos y decir, mira, hasta aquí hemos llegado, es tan respetable como la que sigue en ello, porque hay que estar en... El que quiera saber de mi camino, que se ponga mis zapatos, Que se ¿no? ponga, eso es. Entonces, tú imagínate lo que han vivido, que eso hay que vivirlo realmente, no esporádicamente, Claro. o en una película. Sí, que tengas un colega lejano que Sí, tal. no, esto hay que vivirlo todos los días. En las casas de los adictos la luz desaparece. O sea, puedes tener las mejores LED del mundo que no se encienden. No se entienden. Es tristeza, es agonía, es mala vida, es destrucción. Pero es así, realmente, ¿eh? O sea, no hay que llegar a estos extremos de que llegue todos los días o de que esté, que no. Una vez que no funciona ya, tú imagínate qué vida es, ¿no? Si solo hay que empatizar un poco Tal y cual. ponerse ahí. Si nos pasara a nosotros, ¿Qué pasaría? claro, pero hacemos zapping con la vida. Es mejor decir, no, el accidente a mí Como no me va a con, pasar, ¿no? ¿no sabes? Deslizamos hacia arriba y ya está. Efectivamente. Pero no, eso está ahí. Yo creo que con las familias es que es muy complicado. Es muy complicado porque dile tú a una madre que no ayude a su hijo que está enfermo. O sea, pídeselo. Y hay veces que es lo que es necesario, ¿no? Hay muchas veces que nosotros lo hablamos en terapia y es cierto que es que hay familias que están cansadísimas, que es que no pueden hacer más, que hacen más a veces de lo que deberían. Pero claro, dile tú a una madre eso, que está haciendo más de lo que debería, que debe dejar que su hijo... porque al final todos hemos tocado un fondo a la hora de una recuperación. Y yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo creo que no toqué fondo porque tienes una red salvavidas y muchas veces es la familia. La red salvavidas estás utilizándola todo el tiempo, aunque... Iba a decir de manera inconsciente, pero no es así, porque es que es lo que llevas haciendo toda la vida y es tirar de ellos, ¿no? Y cabo otro poquito, pero no pasa nada porque como tengo la red, o me subo un poquito más alto, pero como tengo la red abajo... Me aprovecho. No, me aprovecho. ¿Y cómo quitas esa red, no? Si ahí está la muerte, es que es así. Nosotros lo decimos en terapia, que esta enfermedad solo lleva a 3 sitios. Una es el cementerio, otra es la cárcel y la otra es el psiquiátrico. Solo hay esas 3 salidas si no paras. Si desarrollas la enfermedad, no hay otra salida. Entonces dile tú a una madre que no ponga esa red salvavidas, ¿no? Es muy difícil, pero hay veces que es cierto que claro, y para eso es muy importante, me parece a mí, la terapia de familias, porque funciona incluso cuando todavía el enfermo no ha llegado, ¿no? Cuando llegan familias a AREMI pidiendo ayuda, diciendo, oye, yo tengo a mi familiar que está fatal, que no quiere ni siquiera iniciar un tratamiento y estoy hecho una mierda, pues se le ofrece esa terapia que va dirigida un poco a que se cuiden
Nosotros también lo decimos y lo decimos tanto con familias como con enfermos, ¿no? Que si tú no estás bien, no puedes ofrecer bienestar. Si una familia no está bien, no puede ofrecer tampoco bienestar. Claro. Yo sé muchas veces que te desgastas hasta tal punto que no eres capaz de ofrecer nada más que lo que tienes, que es mierda y estar mal. Y a nosotros nos pasa también, ¿no? Y eso es una cosa que trabajamos mucho. Tienes que estar... A ver, lo de estar bien y lo del egoísmo, que ahora igual utilizamos más lo de priorizar, ¿no? Te tienes que priorizar tú y tienes que estar bien tú para poder ofrecer bienestar. Y con las familias es igual, lo que Yo pasa estoy que... muy de acuerdo con ese término, ¿eh? Claro, y luego lo que pasa es que no se trabaja, no sabes, igual que cuando vas al médico y te dicen que tienes una diabetes y te dicen que tienes que dejar de tomar azúcar, que tienes que ponerte, o sea, cuando tú llegas a Aremi y dices, oye, tengo esta enfermedad y no, o sea, te dicen, no, pues esto es lo que tienes que hacer, hasta que tú no la desarrollas, no sabes qué es lo Claro. que tienes que hacer y cuál es el tratamiento. Y para eso funciona muy bien la asociación, claro. ¿Quién nunca se rindió con vosotros? Yo tomé la decisión yo solo. De mi gente me soportaban. O sea, no tenía presiones de que yo hiciera algo, tampoco conocían nada, ¿no? Veníamos de un mundo totalmente distinto y yo he tenido gente a mi alrededor muy buena toda la vida. De hecho, soy un tío con mucha suerte, muchísima. Y sí que me tiraban pullas o me decía alguno directamente, pero no. ¿Sabes quién no se rindió nunca conmigo? La persona que fundó Aremi, Rufino, que era mi padre. Mi padre no era de sangre, pero lo era. Y aplicó todas las... Era una persona de las que hay poca gente que tengas la suerte de pillar a alguien así en la vida. Yo he tenido la suerte de pillar a una Tuviste un persona... ángel de la guarda. ¿Eh? Un ángel de la guarda tuviste ahí. Era más que eso. Rufino era un adicto, pero era humilde, era sincero, era persona. No le hacía falta ninguna historia a su alrededor, solo estaba porque tenía que estar. Era un fenómeno. Yo mira que han pasado años de su muerte y todos los días de mi vida le funden. Entonces, fue una vez dentro el que no se rindieron ninguno, pero Rufino a mí... Era el capitán del barco. Para mí sí, me marcó y era pues eso. Ojalá en la vida todos tuvierais la oportunidad de pillar a alguien que dijeras, joder, qué cosas, ¿no? Todo por nada. Con lo hijo puta que soy todavía. Exactamente, sí. todo por nada. Y yo cuando entré era para verlo, ¿eh? O sea, no eran cosas muy normales. Y el tío tuvo no solo paciencia, hizo todo por mí. Todo. Yo tengo claro que antes de dar el primer paso y tomar decisiones en mi vida que me fueron Te bien... hago así muchas veces porque Pablo. Pablo. Joder. Pablo, mira que soy malísimo, ¿eh? Con Rafa me he quedado desde el primer momento, pero Pablo me cuesta. Pablo. Pues la verdad es que mi familia no se ha rendido nunca. Nadie de mi familia, la verdad. Y un poco con lo que hablábamos antes de las familias, es perfecto, ¿no? Y yo se lo agradeceré siempre. Pero hay veces que pienso, ¿no? ¿Por qué no se rindieron un poquitín? Aunque solo fuera un poquitín, ¿no? Estar ahí para dar la información, porque la verdad es que el daño que he hecho ha sido gordísimo. Yo, en ese sentido, sí que tengo un amigo que llegó un día que dijo que ya valía. Alguien a quien tenía un aprecio enorme y dijo que ya valía y dejó de hablar conmigo. Yo me acuerdo que intentaba, después de seguir, de ir a varios sitios, de intentar hacerlo a mi manera, de mil formas, y que volvía a decir, oye, que ya estoy bien, que no sé qué. Y él me decía, no, yo contigo ya se acabó. De todas las mentiras, de todo lo que había tirado de él, de todo lo que había intentado ayudar. Y es alguien que ahora he recuperado y que son cosas que te ayudan muchísimo, que por lo menos a mí sí que me llaman mucho la atención, porque después de llevar un tiempo en rehabilitación, a mí yo tenía todavía esa espinita, ¿no? De que ese amigo mío todavía estuviera. Y hoy es el día que somos uña y carne, que es uno de mis mejores amigos. Entonces, es cierto que hay veces que hay gente que se rinde, pero que realmente si haces las cosas bien y trabajas y estás bien, no es que vayas a conseguir que todos vuelvan, pero es cierto que consigues estar orgulloso de ti mismo, que consigues estar bien, que es lo más importante, que también lo hemos repetido antes, y que es cierto que hay gente que viene y va, pero que con el que tienes que estar a gusto es contigo mismo, ¿eh? Porque alguien indispensable, pues sabemos de gente que ha perdido a toda su familia y que ahora mismo tiene una familia en Aremi y ha formado otra. Entonces, tienes que estar bien tú. Y tienes que conseguir estar bien tú para poder construir a tu alrededor. Has dicho van y vienen. Y lo voy a enlazar con lo siguiente, ¿vale? Que es con las recaídas. Con las idas y venidas.
¿Cómo lo trabajáis? ¿Hay muchas idas y venidas? Mira, a mí en este tema, en Aremi somos partidarios un poco, en vez de llamar de recaídas, de llamar malas rehabilitaciones. Yo te lo voy a explicar en lo que es mi rehabilitación. Yo es cierto que desde un principio, ya te he contado que estuve en un centro 5 meses, que después estuve en otro 9 meses. En todo ese tiempo, aunque después volviera a consumir, aunque estuviera esos 5 meses sin consumir, después volviera a consumir, después 9 meses, es cierto que estás todo el tiempo aprendiendo. Y me refiero a lo que te he explicado antes, ¿no? Que es una enfermedad de la que tienes que aprender y que al principio pues te equivocas y hay cosas que no haces bien. Hay malas rehabilitaciones, no haces bien la rehabilitación, te equivocas en cosas que crees que estás haciendo bien o que no quieres enfrentar, que estás haciendo un poco lo de antes. Entonces, a mí me gusta muchísimo más porque, claro, es cierto que si vuelves a consumir, dices, después lleves el tiempo que lleves, empiezas desde cero, ¿no? Pero es que es algo que no has estado haciendo bien y que tienes que repetir de una manera diferente. Entonces, me parece más acertado el decir, has hecho una mala rehabilitación, tienes que volver a empezar y hacerlo de otra manera diferente, pues igual que cuando pasas la vida y empiezas a hacer algo y no te está saliendo bien. Si lo haces de la misma manera vas a conseguir lo mismo, pero si haces cosas diferentes vas a notar cambios. Claro. O vas a saber, hay veces que te equivocas y dices, bueno, yo ya he ido por aquí, ya sé que por aquí no es. Entonces, ahora voy a ir por otro. Todo aprendizaje. Claro. Y hay veces que de lo que más aprendes es de los golpes. Está claro. Cuando todo va bien, pues el aprendizaje es bueno. Todo es muy bonito. Eso es. Pero realmente cuando tú, y Rafa lo ha dicho, y a mí me gusta mucho, dice, igual no sabes lo que quieres, pero sí que sabes lo que no quieres, ¿no? Entonces... Es importantísimo. Eso es muy importante. Y a mí, yo me acuerdo que cuando él me acogió es una de las cosas que me dijo. Y son cosas que sí que te marcan, ¿no? Porque es cierto que muchas veces llegas y no sabes qué es lo que quieres, pero sí que tienes clarísimo que lo que no quieres es lo que tienes atrás. La recaída. Nosotros lo que intentamos es que no haya recaída. Rafa, cada vez que le pregunto algo está curtido ya 1000 batallas. Ya, no, pero está contemplado. Sí, yo es que llevo demasiados años por suerte para mí. Está contemplado, pero ¿sabes la historia? Que esto es un camino de aprendizaje. Entonces, lo bueno que tiene... Primero, el problema más grave que tienes es dejar de consumir, que eso se pasa escapado, si es quizás lo más fácil. Pero luego tienes que aprender a vivir sin consumir. Ahí es donde tenemos un gran problema, ¿no? Vivir sin consumir, no esconderte, disfrutar, empezar a quererte, respetarte, cambiar, implicarte con tu vida. Tienes un montón de trabajo precioso que todos los días te abre un camino diferente. ¿Qué ocurre? Que si tenemos las mal llamadas recaídas cada cierto tiempo, no iniciamos nunca ese camino. Estamos siempre en el primer paso, que es dejar de consumir. Vuelves a la primera pantalla otra vez. Eso. Vuelves a la primera pantalla, pero además te sigues creyendo que estás en la tercera o que estás en la cuarta. Que tú no puedes, que tal. Luego viene el listo que se le ha pegado y lo ha explicado bien Pablo, si el que lo quiera entender, que dice, no, si yo ya lo tengo todo aprendido. Digo, no, pero no te ha funcionado. Lo tenemos que hacer de otra manera diferente. Así se contemplan las recaídas. Los típicos que dicen, tengo unos principios, pero si quieres puedo tener otros, ¿no? Sí, no, pero no solo los galones. ¿Tú sabes lo que me cuesta a mí, como en las películas, que el deshonor, quitarle los galones al que sabe algo pero galones, quiero decir, que te crees que tienes algo y no te ha funcionado. No te ha funcionado. Vamos a enfocar esto de otra manera, con las mismas pautas, porque claro, el no consumo, el no correr riesgos, el venir a las terapias, en un principio es el camino. Después vienen ya cosas mucho más complicaditas, porque están ahí todos los días, que dan muchas alegrías, pero que hay que trabajarlas, porque esto no es fácil. Pero lo que sí que tiene, porque ahora estamos hablando de apartado tristezas, quejas y tal, pero hay mucha alegría. Claro. Aquí hay muchísima alegría, hay mucha vida. Una asociación como esta, para mí yo aprendí a vivir aquí. Es una fábrica de vida para mí, o sea, es lo que ha creado mi vida como es la que soy, que no sé si será mejor o peor, pero es la mía y a mí me gusta y yo funciono con ella. Y funciono muy bien y todos los días me levanto a funcionar otro poquito mejor. Y cada vez que la vida me pone una encrucijada mala o me pega en esto... Un desafío. Yo me pongo de pie de momento hasta el día de hoy y utilizo todo lo que tengo a mi alcance y digo, hostias, pues ni tan mal, ¿eh? No. ahí estoy peleando. Ni tan mal. Y tú sabes lo bueno que es eso, el no perder el norte
y saber lo que quieres y respetarte a ti, que al mismo tiempo respetes. Me voy a hacer mía una frase tuya, que lo ha dicho antes Pablo, que es no sé lo que quiero, pero sé lo que no quiero. Y es una frase que debería de calar en muchísima gente, ¿eh? Vamos a apartar las tristezas, como decía antes Rafa. Pero sí que hay algo antes de marcharnos y cambiar de tercio. Es el tema del absentismo. Vuelvo a repetir, habláis con un tío que no tiene ni idea, ¿vale?, de este mundo. Pero ¿notáis que hay muchos fracasos, hay un gran porcentaje de fracasos cuando vosotros intervenís? ¿O la gente, la verdad, que responde bien y ahí está y se recupera? No, es al revés. En fracasos, mira, nosotros tenemos... No sé, yo utilizo unas palabras que igual no son las adecuadas, no, ¿vale? No, está muy bien. Hombre, se está te entiende. perfecto. Tenemos unos números envidiables para la persona que se queda. Ajá. El problema que tenemos es que esta enfermedad es lo que es. Entonces, vienen 3 por información y se queda 1. Pero el que se queda, se queda. Y tenemos unos números buenísimos en personas que están funcionando. Y bueno, solo hay que oír, ¿no? Lo que hay aquí. Ten en cuenta que nosotros somos la puntita de un iceberg inmenso. Mira, yo los números no los sé. En concreto y en comparativa no lo sé. Yo sé que por ejemplo, salimos de Miranda y nos vamos a Castilla y León, ¿no? Y hacemos reuniones con otras asociaciones, y la verdad es que lo que hemos definido antes de que Aremis como una familia se queda corto, porque ¿cuántos estaremos en terapia? ¿50 todos los días? Más. 60 personas solo en Miranda, una barbaridad. El tejido que tiene Aremi no lo he visto en ningún otro lado. El recurso que es, la capacidad que tenemos, porque la filosofía está muy clara y a mí me la han enseñado ellos, los que llevan muchísimo tiempo, y desde el momento en el que me he implicado, aparte de estar muchísimo mejor, me doy cuenta de la capacidad que tiene de llegar a la gente, de la capacidad de la gente que viene, de cómo vienen, y de que yo creo que no hay absentismo, porque al final hay quien viene un día, tú plantas la semilla, le cuentas lo que hay y no vuelve, pero ese que se va ya sabe lo que hay y ya sabe que esto es una enfermedad. Entonces ya no se va igual. Y hay siembras, eso, Y le remueves por dentro. siembras. Luego, todo lo que son capaces, que ellos que son un poco los que manejan lo que vamos los sitios que vamos, a los colegios que vamos, todo lo que se hace, todas las actividades que se hacen, todo lo que es el teatro que nos dejan y que participamos, los talleres que se hacen. O sea, es que el trabajo es inmenso. Y eso, o sea, yo creo que lo de decir números, que además son buenísimos, se queda corto. Es una fábrica de vida. Yo lo veo así porque quien tiene en su vida una enfermedad en la que llegas y de primeras te dan un teléfono y dice, en cualquier momento, si estás mal, si estás jodido o si vas a consumir, llamas. Y hay alguien siempre al otro lado. Entonces, es cierto que solo se podría hacer con un igual, que es lo que funciona. Porque hay mucha gente o muchos enfermos que tienen muchísimo miedo a lo que es el grupo, ¿no? Y a estar en grupo, y al final el grupo es lo que te ayuda. Cada ladrillo de los que somos allí son los que realmente te construyen ese muro tan fuerte y que te hacen tirar hacia adelante. Y tener a golpe de teléfono a cualquier persona y decirle, de verdad además, porque yo si lo comparo con el grupo de amigos que tienes, tú llamas a un grupo de amigos y te tío, no pasa nada, no sé qué, no, aquí la gente te escucha, nadie te dice lo que tienes que hacer, que eso es una de las cosas que a mí me ha cambiado la vida, ¿no? O sea, yo a todo el mundo le decía lo que tenía que hacer, o a mí me decían qué es lo que tenía que hacer, y aquí nunca te dicen, o sea, tú llamas y no te dicen, oye, no tienes que consumir, oye, no tienes que ir por ahí, no, te dicen, yo lo haría así, o yo lo he hecho así, y de eso sacas tu aprendizaje. Y eso es una manera de hablar y de estar en la vida que yo creo que debería hacer todo el mundo, y que a todo el mundo le funcionaría mucho mejor, hablar desde el yo lo haría así y no decir tanto lo que tenemos que hacer, porque tenemos todos tanto que aprender. Qué buena definición, ¿eh? Qué buena definición, madre mía. Vamos a pasar a lo bonito, ¿vale? Como decía, vamos a pasar a lo bonito. ¿Qué cosas valoráis ahora que no valorabais antes? La vida, en general. Ten en cuenta que tienes un horizonte muy pequeño, que es alternar, que es tu mundo súper pequeño, que tú crees que es La hostia. el no va más, y de repente descubres que puedes hacer lo que quieras en la vida, que te puedes proponer, y descubres cosas. Mira, lo visible, pues bueno, depende un poco de lo que te impliques económicamente o lo que sea. Dices, dejó de consumir y se hace unos viajes y tal, pero lo de respetarte a ti mismo, de respetar a los demás, el quererte un poquito todos los días,
Yo le suelo decir algo que aprendí yo hace muchos años con una gente en el sur, que me decía, es un psicólogo buenísimo, y me decía, pedazo moreno que sale a la calle todos los días, ¿no? Yo ya dejé de ser moreno y ya casi de tener pelo, pero lo fui. Y yo lo aprendí hace muchos años y yo al principio decía, ¿cómo voy a decir yo estas estupideces, no? Pues hoy me las digo de corazón y además lo comparto. Digo, pedazo tío que sale a la calle esta mañana, ¿no? Haya pasado lo que haya pasado, ¿no? Porque yo tengo la suerte de que todos los días estreno un día. Todos los días. Todos los días yo hoy he estrenado día. Que no se me ha dado muy bien. Bueno, pues mañana será otra cosilla, seguro. Pero disfruto le saco lo positivo hasta lo negativo, que lo tiene, aunque no nos empeñemos en no verlo, porque así es la sociedad y es la realidad. Y se lo saco y sé que se puede sacar. ¿Que me ha costado? Pues como a todos, claro. Pero implicarte en tu vida. Pero la implicación en la vida de uno la tiene que tener el que es adicto y el que no es adicto. Pues si abandonas el camino que tienes que llevar para tener vida, pues no la vas a tener. Es así de simple, ¿no? Cosas todas. Sentir. Mira, sentir es... Yo no creo que todos sepamos sentir. Sentir cosas pequeñas, la luz, el sol, el aire, yo qué sé, suene como suene. De repente, y cuando dejamos de consumir el primer invierno, digo, qué frío pasado, ¿no? A mí me decía Rufina siempre, que es que estás vivo ahora, que antes ibas de mangas de camisa en enero y estabas anestesiado y encima ibas como si fueras Popeye. Y era verdad. Y, coño, de repente... Tengo frío en las manos. Siento, estoy vivo. Y ahora eso lo tienes que poner en el apartado positivo y enfocarlo y decir, por aquí es por donde yo quiero ir. Y eso para todo el mundo, ¿eh? O sea, los que nos escuchan, que me imagino que serán más jóvenes, pues también, que nos dejemos un poco de la presión de grupo que tú hablabas antes, y que ser persona, sentir, ser libre. No tener cadenas. ¡Wow! Ser libre es levantarte por la mañana y decir, pero ¿será posible esto? Yo que he estado metido en la cárcel de las adicciones durante muchos años de mi vida, que se me ha quedado gente por el camino a patadas, que todas estas cosas. Dice, estoy vivo. Eso no tiene precio. Hay tantas cosas que tendrías que hacer, yo no sé el tiempo, pero tendríamos que estar 15 horas aquí describiendo, ¿no? Para lo que es. Hay mucho en la vida. Y yo pienso disfrutarlo todo, como pueda. Me quedo con una cosa que has dicho, que es que mañana estreno día. Y yo, fíjate, que todos los días, o casi todos los días, cuando tienes un día malo, sobre todo cuando tienes días malos, digo, bueno, que mañana me voy a levantar otra vez, que mañana vuelvo a abrir los ojos. Y es algo con lo que yo me quedo también, digo, joder, si mañana es otro día, bueno, hoy he tenido un problema, bueno, pues ya está, ya se solucionará, mañana tengo la oportunidad de volver a reescribir. Y es algo con lo que me quedo muchas veces. Antes de meterme a la cama muchas veces lo pienso eso. Y últimamente, ¿será que estoy madurando? Puede ser. Pero últimamente lo pienso cada vez más, ¿eh? Y piénsalo mucho, porque realmente estás viviendo hoy. Así es. El presente, la palabra lo dice, presente, es un regalo que te da la vida. Así es. Pues a vivirlo. Ya está. Hay muchas veces, y esto también lo hemos aprendido, y es que efectivamente llega al final del día y tú te quedas con la sensación esa, ¿no? De he tenido un mal día, pero seguro que das marcha atrás y hay 200 cosas positivas y una mala. Efectivamente. Y eso también nos ayuda mucho, ¿no? El centrarte en lo positivo que tiene el día. Yo ahora mismo, de lo que he ganado, te podría decir cosas muy grandes, o cosas que he conseguido, de familia que he recuperado, de ese amigo que te cuento, de que he sido capaz de casarme, de que ahora voy a tener un hijo. Te puedo decir cosas muy grandes, pero es que esas cosas grandes las he conseguido a base de cosas pequeñas, de cosas que son las que cuenta Rafa, ¿no? Y que son las cosas que me mantienen bien en el día. Que es darle valor a cosas bien pequeñas, a levantarme por la mañana y prepararme un desayuno que me preparo todos los días, que aunque tenga el trabajo a 5 minutos de casa, me levanto a las 6:20 para entrar a las 8 para preparar un desayuno que te cagas y que me sabe que es así. Y esas cosas, cuando vienen maldades y cuando vienen jodidas, son las cosas que te ayudan y que te hacen ver el vaso medio lleno en vez de medio vacío. Y parece una chorrada, puede parecer todo mucha palabrería, pero es que si lo pones en práctica, que es un poco lo que se nos enseña ahí, que no solo lo que decimos en terapia y lo que aprendemos lo digamos ahí, sino que lo pongas en práctica en tu vida, es que funciona y cuanto más lo entrenas, mejor te sale.
y caer en la cuenta y darte cuenta de que realmente hay muchísimas cosas positivas y que dentro de lo malo no es todo tan malo nunca y que de lo malo se aprende, porque yo me acuerdo, mira, una de las cosas Se aprende más de lo malo que de claro, lo bueno, ¿eh? yo me acuerdo la primera vez que utilicé uno de los recursos que es el teléfono, que le llamé a Rafa, y me acuerdo que me dijo: ¿qué es lo más gordo que te está pasando por la cabeza, Pablo? ¿Qué es lo peor que te está pasando por la cabeza? Y se lo dije y me dijo: me ha pasado a mí. Y simplemente eso te cambia. Y tener eso, o sea, que eso puede parecer pequeño, eso es grandísimo. Y son pequeñas cosas que hacen el día y que te hacen llegar a lo que eres y a estar feliz, a estar bien y estar a gusto contigo mismo. Tengo dos preguntas, ¿vale? Y la primera es, ¿qué le diríais a alguien que nos esté escuchando y que se sienta identificado con vosotros? ¿Qué le diríais a esa persona? Yo le diría que se sacuda el miedo, ¿no? Que basta que seguro que tiene sus criterios propios, o bien que está escondido, o bien que es el más macho del mundo, que se informe. Que se informe, que es privado, que no pasa nada, que nos llame, en el caso si tiene algún problema, se entiende, ¿no? Sí, eso es. Que nos llame, que se va a sorprender. Que además no se lo vamos a decir a nadie. Oye, que me ha llamado Pepe, que esto es totalmente... Muchas veces tenemos miedo, ¿verdad? Sí, pero esto es tan fácil como llamar por teléfono y ya hacemos una entrevista y luego que decida, ¿no? Porque lo bueno de esto es que uno es libre de entrar, de salir, de hacerlo. Aquí no hay ni trampa ni cartón. Pero si te informas, si nos escuchas, mira, a mí me enseñaron hace muchos años, nosotros antes visitábamos mucho a la persona, que yo lo sigo haciendo, cuando alguien no quiere venir, siempre informando, ¿eh? Pues, por ejemplo, a ti, que dice, no quiere venir Dani. Digo, pues dile que voy a hablarle yo mañana a las 4 si quiere. Y si lo admites, yo voy, te cuento la pena Murcia, te cuento cómo me ha ido a mí y luego decide tú con lo que quieras. Y siempre me dicen, ya verás cómo no va a querer. Digo, pero es que eso lo llevo oyendo yo mucho tiempo y bueno, cuando venga maldadas igual piensa un poco en sí mismo y dice, pues solo no puedo, voy a intentarlo, ¿no? Entonces yo le diría sobre todo que se informe, que es una enfermedad, que no hay que esconderse de nada, que no, pero sobre todo que es privado, que se esconda lo que quiera con una bolsa de papel en la cabeza, me da igual, pero que venga o que llame, que también por teléfono se puede hacer. Y luego ya iremos hablando, así de sencillo. Y hay muchas veces que en la consulta, en el centro de salud, que algunas veces nos hemos presentado y algún médico me llama y me dice: oye, Pablo, mira que tengo un chico, tengo una chica, no sé qué. Yo nunca les digo qué es lo que tienen que hacer ni hago. Simplemente les mando a Aremi, porque es donde me han ayudado a mí. Entonces, a mí una de las cosas que más me llamó la atención y que me sigue llamando mucho la atención y que me parece muy claro es que si a ti ya te ha dado problemas el consumo de cualquier tipo, ya sea alcohol, sea cocaína, lo que sea, y realmente ya lo has intentado de cualquier manera, porque a nosotros nos pasa mucho, ¿no? Que llegas y dices, pues si ya lo has intentado de cualquier manera... Todos. Claro, todos. Bebiendo menos, bebiendo con limón, haciéndolo solo un fin de semana. Ahora voy a estar un mes y a ver, si lo has intentado de cualquier manera y no te ha dado resultado, pues es que tienes que pedir ayuda en algún lado. Y que lo que dice Rafa es importantísimo, porque al principio a todos es que pedir ayuda da muchísimo miedo, porque reconocer que tienes un problema. Claro. O sea, yo me acuerdo, o sea, yo ya llevaba con la mosca detrás de la oreja y después ya mucho tiempo sabiendo que tenía un problema, pero claro, pedir ayuda da muchísimo miedo, porque tienes que enfrentar algo que no has enfrentado nunca. Tienes que aceptar algo que no quieres aceptar. Efectivamente, porque te sientes menos, ahí es donde te entran los miedos y te cagas, te sientes menos. Es así. Te infravaloras. Crees que vas a perder, cuando luego lo que te das cuenta es que lo único que haces es ganar, pero claro, al principio crees que vas a perder un estatus. Al final se te tiene que hacer el agujerito muy pequeño y perdiendo y perdiendo. Es pánico. Es pánico. Que no crees que vas a perder ni a ganar, que tienes miedo a dar la cara a la vida, que te has estado escondiendo el tiempo que sea, me da igual que tengas 14 años que 83, y llevas escondido el tiempo suficiente como para decir, ¿y quién sale de aquí ahora? Claro. Y esa es la historia, esto siempre es miedo. El no dar el paso es miedo. No solamente en estas circunstancias, sino en muchísimas circunstancias. Sí, después cuando empiezas una rehabilitación sigues teniendo un miedo atroz. Porque claro, cuando realmente estás metido en ese mundo, el alcohol es tu zona de confort. Aunque no lo sea, pero para ti me imagino que me refugio ahí, ¿no? Me refugio. Tu refugio. De confort claro. No lo es, pero de refugio sí. Es tu supervivencia. Es lo que tú, donde te evades, crees que te evades y donde te sientes cómodo hasta que se te va de las manos. Como cada vez la evasión es menor y la problemática mayor, pues
te empiezan a acorralar. Es como si te estuvieran siguiendo y te fueran acorralando. Es así de sencillo. ¿Qué le diríais a vuestro yo? Que siempre terminamos con una pregunta el podcast, luego os la pondré. Pero ¿qué le diríais a vuestro yo que todavía seguía bebiendo? Si os lo encontraréis ahora mismo. Yo no te he entendido. ¿Qué le diríais a vuestro yo Sí. que seguía bebiendo o consumiendo ahora mismo? Si os lo ahora, encontrarais? si yo... Si te ¿qué me encontraras diría? contigo mismo. Yo me insultaría gravemente. Me insultaría gravemente, me llamaría cobarde, porque lo era, disfrazado de macho ibérico y de peleón y de todo este tipo de mierdas que me han ocasionado unos problemas terribles, pero cobarde. Yo me llamaría cobarde 10.000 veces a la cara. Da la cara si te atreves un minuto en tu vida. Eso es lo que me diría, pero sinceramente además. Es que además me haría pequeño. Si me escuchara yo en aquel entonces, me haría muy, muy pequeño, muy pequeño. Es cobarde, cobarde. Pablo. Es muy complicado, ¿eh? Yo, mira, según lo estabas diciendo, me diría cosas bonitas, ¿eh? Cosas bonitas de decir, sí, escucha, te lo voy a decir. Lo que pasa que... Cosas bonitas, a Sí. ver, dime una, que te voy a matar. Sí. No, a lo que estaba pensando es que me diría, ¿no? Que hay una persona maravillosa detrás de esa mierda que eres, ¿no? Lo que pasa es que eso ya me lo habían dicho. Me lo habían dicho un millón de veces. ¿Lo Muchísima habías gente escuchado? que me quería, muchísimas veces. ¿Pero tú lo habías veces. escuchado? Y yo lo había escuchado, pero no había hecho ni caso. Entonces creo que me haría falta un poco de lo que dice Rafa y decirme las cosas realmente como son, ¿no? No sé si hubiera hecho caso, ¿no? Pero sí que es cierto que yo llevo toda la vida escuchando que soy una persona maravillosa, pero que el consumo lo ha destruido todo a mi alrededor, pero eso sí que lo estaba escuchando siempre, de mi familia, de la gente que quería, pero yo creo que me hubiera hecho falta muchísimo de lo que dice Rafa. Decirme cosas de verdad y desde el corazón y desde la mierda que estaba haciendo. Ya te digo. Sí, sí, sí. Quería terminar, ¿vale? Con una pregunta que es muy sencilla. Basta que esta semana tenéis las jornadas de Aremi. Me gustaría que definierais a Aremi, si alguien que nos está viendo, que nos pueda ver en esta pequeña ventana, como digo yo, ¿qué es Aremi para vosotros? Sí, creo que habéis dado bastantes pinceladas durante toda la conversación, pero ¿qué es Aremi y qué puede hacer Aremi? Pues para mí es el sitio que me ha salvado la vida. Lo tengo clarísimo. Porque lo he dicho, solo había 3 caminos. La cárcel, la muerte o el psiquiátrico. Entonces, es el sitio donde el mejor tratamiento te van a dar para la enfermedad de la adicción. Y voy a decir adicción para que quede claro que no es alcohol y otras drogas, que es el consumo, ya se llame alcohol, ya se llame cocaína, ya se llame juego. Y para mí es el sitio ideal para tratarlo. Yo me acuerdo que di muchísimos tumbos fuera de esta ciudad por el estigma y por el miedo a que me conocieran. Yo soy enfermero, entonces me conocía mucha gente, tenía que trabajo de cara al público y me da muchísima vergüenza. Y creo que estuve muchísimo tiempo de mi vida dando vueltas fuera de esta ciudad y luego me he dado cuenta que el recurso perfecto para mi enfermedad estaba aquí en Miranda. Entonces, a mí me parece el recurso perfecto, que no hay que buscar en otro sitio, que sí que hay otros tratamientos, el que le vaya bien otros tratamientos, perfecto, pero que para mí es lo que me ha dado la vida y que me parece que es el recurso que hay que utilizar para conseguir estar bien y tratar esta enfermedad. Joder. Te la ha puesto difícil, ¿eh? No, porque mira, Aremi para la sociedad es una asociación sin ánimo de lucro que se dedica a trabajar en el campo de las adicciones y funciona muy bien. Y luego estamos nosotros. Para nosotros personalmente, para mí, yo entré en Aremi era muy joven, cuando yo entré éramos 7 personas, estábamos. Aremi ha formado parte de mi vida, toda mi vida. De mi vida en sobriedad ha sido Aremi. ¿Qué es Aremi? Pues Aremi, yo sin Aremi no sería... Rafa sin Aremi no sería... No se concibe. No, porque a mí no solo todo lo que ha dicho Pablo, que sin duda, ¿no?, me salvó la vida y he conocido una gente maravillosa y sigo conociéndola todos los días, jóvenes, mayores, mujeres, gente divina todos los días, gente en muchos casos desechada por la sociedad, o sea, con extremos ya radicales yo he vivido mucho
y unas lecciones de vida que te puedes quedar muerto. Entonces, por eso digo que primero hay que conocernos y después criticarnos. Porque que no es que nos critique nadie, vamos, que no me Sí, quejo, pero no me quejo entiendo, de eso. entiendo la... Quiero decir, sería Entiendo el muy mensaje. importante para cualquier persona que tuviera un problema conocernos un poquito, ¿no? La normalidad. Y no que se prejuzgar a respira. veces, que a veces se prejuzga Sí, bastante. porque encima que venimos ya con el escudo puesto, si nos ayudan un poquitín, entonces Aremi para mí ha sido todo. Claro que también aquí somos personas individuales y esto lo ha hecho Pablo. Aremi hemos estado ahí, pero hacerlo lo ha hecho él. Claro. Y Pepe, y Juan, y Antonia, y Juana, y Mari Pepito, Carmen, Menganito, está claro. todos lo han hecho las personas. O sea, no, aquí milagros no hacemos. Pero si la persona se implica, lo bueno que tenemos, porque somos muchos y muy buenos. Entonces, sabemos arreglar muy bien los problemas. Qué bien. Chicos, me ha encantado esta conversación, de verdad os lo digo, y os lo digo de corazón. Como os he dicho fuera de cámaras, también me toca un poquito de cerca alguna de las cuestiones. Para mí ha sido un pedazo de placer tener esta conversación con vosotros, os lo digo en serio. Pero antes, tenemos el pim pam pum de ahí del jefe, el que está detrás de cámaras, que os va a hacer las preguntas. Muy buenas. Muy buenas, Marcos, si no te habíamos visto. Llega el examen. Son 4 preguntillas facilillas. Esto, perdóname, lo sabías tú también. No, esto no. ¿Qué le dirías al típico yo controlo del bar? ¿Cómo? ¿Qué le diríais al típico yo controlo del bar? Alcohólico. De primeras, y Alcohólico, claramente. Que eres un alcohólico. Sí, sí. Lo hemos dicho en... Yo controlo es la palabra prohibida. O sea, todo el que te diga yo controlo tiene un problema. En todos los ámbitos de la vida. En terapia, en cuanto alguien dice y habla de control, se nos ponen las orejas tiesas, ¿verdad? Porque sabemos de sobra que detrás de eso, además detrás de eso hay un miedo horrible y un escudo que no te cuento. Joder, yo controlo. Sí. Además, por desgracia, mucha gente lo decimos. Sí. Yo me incluyo. Yo controlo. Pero tú piensas que siempre que lo dices es porque alguien te está diciendo, oye, igual te has pasado comiendo pasteles o gastando dinero, tal, que ya controlo. Que yo controlo. Y tú sabes Qué perfectamente... fácil es recurrir a esa frase, yo controlo, Eso, ¿verdad? por eso lo de alcohólico no es que todo el mundo sea alcohólico, ni Además mucho es que- menos que se cojan el... Esa parte de yo controlo es lo que llevamos utilizando toda la vida, que es justificarnos frente a todo. Entonces, si no necesitas decirles que no necesitas justificarte, entonces es que las cosas están por su camino. Pero en cuanto tienes y necesitas justificarte, a mí eso ya me llama muchísimo la atención en mí mismo, ¿eh? Muchas veces cuando empiezo a justificarme, algo hay. malo. Algo hay. ¿Qué perdiste por culpa del alcohol? ¿Qué más te dolió? Yo, Cualquiera de los dos, estáis en vuestra casa. Mira, yo la dignidad. De verdad, no me respetaba para nada. A los de alrededor, vaya, pero eso me costó un poco darme cuenta, ¿eh? Pero al principio pensé que lo que había perdido es la dignidad y el respeto de la gente, y lo que no me daba cuenta es que me había perdido el respeto y la dignidad a mí mismo. Y duele muchísimo, ¿eh? Cuando tú miras hacia atrás y te das cuenta del daño que te has hecho, de lo mal que lo has pasado, de la cantidad de dolor, de sinsentido de tu vida, eso llega un momento que se te hace el nudo en la garganta, ¿no? Y que cuando hablamos en Aremi de perdonarse uno mismo, eso hay que perdonárselo, ¿eh? Y darte cuenta que eres responsable de aquello, eres responsable de que no vuelva a ocurrir, pero no culpable. Y hostias, ¿eh? Yo he pasado momentos en ese sentido de mirar hacia atrás y decir, joder. es que es una pregunta muy buena esa, ¿eh? Sí. Yo Ay, es el jefe, Rafa. Yo la he cagado mucho en mi vida y se ha ido gente de mi vida sin decirle lo que sentía con ellos. Es muy fuerte y eso no vuelve. Se lo dices ahora cuando estás bien, ¿no? Pero has perdido la oportunidad, ¿no? Ya sean familiares, ya sea lo que fuere. Pero eso es terrible, terrible porque, hombre, a mí me enseñaron que te tienes que perdonar y que creo que las personas, aunque no estén, también te perdonarían por lo que hay. Pero te falta el haber aprovechado ese momento. Por eso hay que aprovecharlo toda la vida, chicos. Hay que aprovecharlo. ¿Qué os hace sentir más orgullosos de vosotros hoy? A mí ser un alcohólico rehabilitado. Yo creo que lo he querido decir todo el rato en el podcast y
hubo unas jornadas, sí, hubo unas jornadas que se hizo la pregunta, ¿no? De si estás orgulloso de ser alcohólico. En abstinencia. En abstinencia, en rehabilitación. Y la respuesta yo la he tenido clara desde el principio y es sí, porque yo sin la rehabilitación y sin haber hecho lo que hice y ser lo que soy ahora mismo y el enfermo que soy ahora no hubiera aprovechado nada de la vida. Entonces, ¿cuál es la pregunta? Que ya se ha ido. ¿Qué es lo que te hace sentir más orgulloso hoy mismo? Mira, me siento muy orgulloso de haber tocado la puerta de Aremi. Después de haber tomado la decisión de dejar de consumir y estar en el centro como hice, haber ido con toda esa suficiencia del mundo de decir voy a ir a enseñaros cómo se hacen aquí las cosas, y haber tocado esa puerta y haber entrado por la puerta, porque lo ha explicado Rafa y igual no se entiende, pero una parte, y es igual la más fácil, es dejar de consumir, pero a mí aprender a vivir me han enseñado en Aremi. Qué bueno. La última de esta rama para terminar. ¿Qué le dirías a alguien que aún no se atreve a pedir ayuda? Que se sacuda el miedo, que lo has dicho antes, Sí, ¿verdad? ánimo, que somos personas normales, que esta enfermedad, a pesar de ser tan grave, que te lleva para el otro lado, tiene una salida fácil y tienes una vida que desconoces. O sea, que mucho ánimo, que se puede, sin más. Pues estaríamos, ¿verdad? Faltaría Marcos? la última que hacemos a todos los invitados. Bueno, sí, pero no sé si tienen los móviles encima. ¿Tendrán los móviles encima? ¿Tenéis los móviles encima, chicos? No. Yo ahí fuera lo tengo. Bueno, pues luego fuera de cámaras lo miramos y lo ponemos, y lo ponemos en el podcast, que es la última canción que habéis escuchado en vuestro móvil. La última canción. Luego nos lo decís. Lo apuntamos luego en YouTube. Vale. Chicos, vuelvo a repetiros, con placer, pero falta 2 preguntas. La primera es, ¿qué le diríais a vuestro yo de 5 años? Hostia. A vuestro niño interior. Eso. ¿Qué le diríais? Mira, hubo una vez en una terapia, me acuerdo, que se nos invitó a tener una foto nuestra de pequeños para cuando eres mayor y cuando estás en la vida te hablas mal. Y te dices, joder, qué gilipollas eres. Es que eres más tonto porque haces eso mal, ¿no? Y es mirar esa foto y dice, ¿qué le dirías a ese niño pequeño? No le hablarías así, ¿no? Entonces, es un poco para que a lo largo del día, que somos capaces de decirnos tantas barbaridades, hablarnos bien, porque es muy importante, porque lo que te dices es lo que sientes. Entonces, yo creo que a mi yo pequeño de 5 años le diría, eres muy bueno, pero te falta todavía lo peor. Yo lo tengo muy claro, lo que le diría. No intentes ser otro, sé tú mismo, porque a mí yo creo que me ha destruido. Yo me metí en este mundo por no estar contento conmigo, como era. Ser tú, o sea, no intentes ser otra persona. Aprende a vivir contigo. Eso salvaría vidas, sería de las mejores medicinas, fíjate lo que te digo. Así es. Y la última pregunta, chicos, ¿qué creéis que hay después de esta vida? Mira, yo no sé lo que hay después de esta vida. En realidad, creo en Aremi. Es así. Es verdad. Y yo así lo siento. Y entonces, a mí Aremi es lo que me ha dado todo. Entonces, yo creo que una vez que esto acabe van a estar mis compañeros ahí esperándome. Yo tengo que hacer las cosas bien, tengo que hacer mi rehabilitación y estar bien ahora para que después poder encontrarme con ellos y con una sonrisa, porque es lo que te he dicho antes, ¿no? Tengo que estar bien yo para que el resto esté bien. Entonces hay que seguir así hasta que acabe. Y lo que venga, tomarlo como venga. Joder, cómo me ha gustado a mí eso. Ha estado muy bien. Pues yo me quedo con la de este. Bueno, vamos para allá. No hay ningún problema, vamos. Yo me quedo con la de este. Yo no soy muy religioso ni ninguna historia de estas, entonces no, yo creo que lo que tengamos que hacer vamos a hacerlo en esta, pero de pasar algo, que encontrarme con todos estos por allí, que Ahí yo está. tengo muchos. ¡Wow! Más que yo tienes. Joder. Pero así me les presentas. Te voy presentando a todo el mundo. Yo a Rufino tendría muchísimas ganas de... Se supone que llegaré antes. Sí. Bueno, ya veremos. Sí, bueno, yo creo que sí, ¿no? Entonces ha estado estupendo, ¿eh? Chicos, ha sido un verdadero placer. Es nuestro. Sí que quiero decir una cosa, y es que tenéis, si queréis decir algo, las cámaras están encendidas, Marcos, las cámaras están encendidas, así si queréis decir algo, aquí esto es vuestra casa. Pues Para yo terminar. agradeceros el detalle porque es un tema que habría que
que tendría que estar incluido en la educación de nuestros hijos. No por nosotros, ni mucho menos, que no quiero yo, pero que tendría que estar la información y el aprender a quererse y el aceptarse y todo este tipo de cosas para que no ocurrieran estas otras. Pero todos los granitos que se acoplan, y lo que habéis hecho vosotros es, en mi opinión, es echar un granito, porque habrá temas, claro, alcohólicos. Voy a entrevistar a unos alcohólicos. Habrá temas más graciosos, ¿no? Pues adelante. Bueno, no porque sea gracioso, es más interesante. Yo lo único que es agradeceroslo, ¿no? Interesante va a ser siempre, pero te quiero decir que haya cierta inquietud o que uno pierda una hora de su vida en decir voy a hacer esto, pues es algo grande para mí, ¿eh? O sea que muchas gracias. Todo suma además, porque sí que es cierto que en todos nuestros círculos se habla mucho de que viene poca gente joven, pero es que claro, los recorridos son los recorridos, ¿no? Y está claro que cuanto antes venga el que tenga un problema y ponga remedio, pues muchísimo mejor. Entonces esto sí que nos ayuda muchísimo a llegar a más gente joven. Nosotros lo procuramos de cualquier manera, pero es cierto que esto es para todo el mundo, ya sea que tengas 5 o tengas 50, quiero decir que es que si tienes un problema y nosotros podemos aportar nuestro granito y vosotros nos estáis ayudando, que es así, pues es perfecto. Solo quería deciros que gracias a vosotros, gracias a Chris, que Chris está ahí fuera de cámaras aunque no le veamos, que muchísimas gracias por esta experiencia, porque os digo de verdad que me marcho con muchas cosas y creo que Marcos pensará lo mismo que yo, que nos va a dar que pensar, nos vais a dar un lunes un poco fastidiado hasta que nos vayamos a dormir, así que espero que a todo el mundo le sirva lo mismo, lo que habéis dicho, lo mismo que a nosotros, que por lo menos remueva conciencias. Yo siempre me quedo con remover conciencia. Si dices algo y a alguien, aunque sea una persona, le remueve la conciencia, ya hemos conseguido algo. Así que muchísimas gracias y que, oye, que esta es vuestra casa. Cuando queráis, podéis volver a esta mesa. Muchas vale, gracias. chicos, gracias. Gracias. A mí. ¿Está Marco?